Muy buenas chicos, bienvenidos un día más al canal. Hoy charlita de tatus, que sé que os gusta mucho. En esta ocasión, como os he comentado por mi perfil de Instagram, tenemos a una invitada especial, Gemma Echevarría. Ahora hacemos una pequeña presentación y con ella tenemos a Quique, también aprendiz de tatuaje, que nos cuenta un poquito su experiencia y bueno, otra visión más que siempre es interesante. Gemma, cuéntanos un poquito, ponnos en contexto. Bueno, estoy encantada primero de estar aquí. Tenía una ilusión por venir porque creo que es la primera vez que voy a hablar de la psicología, el significado de tatuajes y un poco en este contexto, ¿no? Y bueno, llevo 25 años en la psicología, pero el primer tatuaje que me hice fue en el año 91, en Tenerife. Uno muy chiquitito, discreto, que me dolió un montón. Y es que siempre he sentido como esa pasión y me ha tirado, ¿no? O sea, y cada vez pues tengo más y me siento muy identificada con esa imagen de la mujer tatuada, ¿no? Que me gusta un montón. Y ahora hablaremos un poco pues qué sentido puede tener y bueno, ya me preguntarás. Estupendo. Bueno, no lo ha dicho ella, pero lo digo yo rápidamente. Ella es psicóloga clínica y forense y empezaste en Madrid, ¿no? Si no me equivoco. Sí, he estado allí trabajando muchísimos años, he trabajado también para oficinas judiciales viendo a todo tipo de víctimas, tengo despacho privado también en Madrid y aquí, y trabajé también como psicóloga infantil en un despacho bastante reputado de Toledo, bastante importante, que sigue en funcionamiento y que todavía colaboro con ellos a nivel de forense. Pues al final terminé aquí en el origen. Qué guay, pues nada, encantada de que estés aquí. Y yo Quique, preséntanos un poquito qué es lo que haces tú y cómo has acabado aquí. Bueno, yo tengo la carrera de diseño gráfico, terminé la carrera hace un año ya casi y bueno, ahora como el tema del diseño tiene mucha relación con el tema artístico y tal, pues me interesó el tema de los tatuajes y como yo siempre he sido esa parte otaku, ¿no? Del mundo japonés y tal, el anime y tal, pues y como tiene esa cultura tan potente en el tema del tatuaje Japón y tal, pues siempre me ha llamado mucho la atención. Pues nada, encantada de que estés por aquí. Tu aportación igual de válida, ¿eh? O sea, que tú no te cortes y di lo que te apetezca. Que también lo he dicho muchas veces y lo comenté en la anterior charlita de tatu, pero es verdad que la gente que empezamos traemos una visión muy fresca y traemos, yo creo que incluso aspectos diferentes a la gente que lleva más tiempo. Y a mí me parece muy, muy interesante siempre tener en cuenta la opinión de los que hemos empezado hace poco. Por lo que digo, porque al final el tatuaje ha evolucionado muchísimo. Es necesario que evolucionara, llevaba ya muchos años estancado, yo creo. Y al final, pues lo que yo digo, tienen que venir cosas nuevas y tiene que actualizarse constantemente este mundo. Vamos a empezar con las preguntas. La primera, claramente además se ha repetido, es si tú te has visto influenciada por tener tus tatuajes laboralmente o profesionalmente. Sí, yo creo que al principio tenía más miedo, es decir, porque la gente no los veía. Date cuenta que yo llevo tatuada muchos años, llevo pues un tatuaje grande visible, es decir, hace 15 años o por ahí. Entonces, claro, el exponerte, la gente asocia un nivel profesional de una cierta categoría, médicos, abogados, tal, con un tatuaje, pues iba a chocar bastante. Entonces ese miedo, ese prejuicio que puede haber socialmente, hablando, ¿no?, de un profesional, pues me daba un poco de temor el hecho de enseñar y de decir, bueno, ¿qué imagen puedo dar a esta persona si me va a perder credibilidad, ¿no? Voy a perder esa credibilidad. Y realmente, bueno, pues esos miedos han desaparecido totalmente porque creo que la gente ya cada vez tiene menos prejuicio, también depende un poco de la edad, un poco, ¿no? Yo creo que la gente joven en general, la gente de mi edad, etcétera, ya están más que acostumbrados. Creo que hay una estadística por ahí que 1 de cada 3 adultos tiene un tatuaje, por lo tanto ya es algo sí, más cotidiano, ¿no? Y lo que pasa es que todavía en determinados sectores profesionales como que todavía sigue como llamando la atención, porque es cierto que cuando yo me expongo las miradas se van. Sí. Entonces, pero bueno, y hay otra cosa que a nivel profesional pues también es interesante porque intentamos serlo, yo por lo menos en psicología intento ser lo más neutra posible, no me pinto mucho, no llevo mucho collarín, no llevo muchas pulseras ni mucho nada, ¿no? Y entonces intento siempre que no desvíe la atención. Entonces muchas veces me tapo, pero ya no por el prejuicio que pueda tener esa persona sobre mí, sino porque no quiero que se distraiga. Y hay veces distrae. Sí, sí. Además, yo creo que hay ciertos trabajos, lo que tú dices, que existe ese miedo de que se pierda la credibilidad o que incluso se pierdan clientes por el prejuicio que pueda haber, ¿no? Sí, yo creo que menos, pero también en el contexto cuando se asocia, pues tienes un trabajo de los llamados serios, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo a nivel clínico cuando estoy en mi consulta, que me conocen o vienen por referencias y tal, y como que, bueno, no tiene demasiada significación. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en un juzgado que cuando voy a defender una peritación, un caso ante los jueces y tal? Bueno,
pues hay jueces que también llevan sus tatuajes y pero no es lo habitual. Entonces, pues bueno, se supone que no quiero tampoco perjudicar al cliente y entonces ahí vas con de otra manera, ¿no? Pero sí que me gustaría bueno, que no nos sorprendiéramos porque viéramos a un médico, o un cirujano que me va a operar, porque esté lleno de tatuajes o rastas o de lo que sea, que yo tenga, se ha sacado su carrera igual que cualquier otra persona, Claro. y ya merece su... Un tatuaje no te arruina lo profesional. Bueno, claro. evidentemente, no tiene absolutamente nada que ver. Además, yo creo que también es lo que hemos comentado, que como cada vez se normaliza más, luego ya hablaremos de si es una moda o no esto del tatuaje, pero es verdad y es un hecho que cada vez está más normalizado. Entonces yo creo que, por ejemplo, nosotros, que es verdad, ya hemos vivido en una sociedad que todo el mundo tiene tatuajes. Para mí ahora mismo, si yo voy a un médico y tiene un tatuaje en todo el brazo o incluso en la cara, no me extrañaría. Bueno, a lo mejor en la cara sí que Llama la atención. te puede impactar Sí. un poco más, pero Sí, no porque dudaría... no es lo habitual, pero Claro. sí que me gustaría que se llegara a esa normalización, ¿no? Es decir, que los profesionales pues también se atrevieran un poco a exponerse y que superáramos estos miedos, ¿no? Claro. Hay una visión también un poco contradictoria, porque, o sea, sería lo ideal el hecho de que tuviera gente, Ya. o sea, si tú hubieras un profesional como cualquier otro, tatuado y tal, pero también se relaciona un poco con el tema de la suciedad, que no tiene nada que ver realmente, pero tú pusiéramos el ejemplo de dos personas exactamente iguales, pero o sea, que los dos tienen el mismo nivel de profesional, uno es un médico de etiqueta casi, de Sí, vestido, bueno, sin traje, tatuajes, y luego pones a uno que es igual con tatuajes. Tú, pese a tener tatuajes, a lo mejor de primeras, vale, no lo excluyes, pero por el simplemente hecho de que uno te va, o sea, los dos te van A juzgar. no a juzgar, sino alguna imagínate manera que tú sí. te tienes que hacer una operación de cualquier cosa. Sí, no De veo primeras... la confianza, ¿no? Claro, Que transmite. la confianza que transmite, de primera siempre vas a pensar que el que no está tatuado va a ser mejor. Es mejor profesional. Había, no sé si os acordáis, un anuncio que no sé si hizo Coca-Cola, de una persona tatuada pero que aparecía con chaqueta y que hablaba, qué tal, y luego se quitaba la chaqueta y aparecía tatuada. Sí, pues porque de esto, claro, ya se ha hablado hace tiempo, ¿no? Y era un poco para concienciar sobre los prejuicios que podemos llegar a tener con todo esto. No deja de ser un prejuicio más, evidentemente, porque en la chaqueta no te va a dar la calidad del profesional que debes de tener, evidente. Pero se juega con eso y ahí es donde tenemos que reflexionar y nosotros también, pues bueno, ser conscientes de qué me está influyendo a la hora de elegir un profesional o no, ¿no? Porque al final lo que vale pues es los años de experiencia, el currículum y bueno, y el boca a boca o lo que tengas las referencias de esa persona, más que la apariencia física. Claro, pero eso al final es un poco la experiencia que la propia persona tatuada te muestra, ¿no? te transmita a lo largo del tiempo, pero tú de primera si no lo Sí, conoces... sí, por supuesto, pero todos o sea, estamos llenos de prejuicios. Al final siempre ya, estamos es interpretando inédito, o sea, y es todo catalogando mental. a cualquier persona que te presenten de primera. Es decir, siempre vas a tener una opinión que puede ser totalmente equivocada de lo que es esa persona. 100%. Pero tenemos que jugar un poco con eso, pero si pretendemos normalizar y entender como el tatuaje como una expresión de hay que uno verlo mismo, en ¿no? segundo plano. O artística o algo, que más da que lleve un collar como este a que se me vea un tatuaje de una flor. Es igual, ¿no? Es decir, al final no deja de ser un acto decorativo. Sé que hay mucho más detrás, pero en principio es un acto decorativo, nada más, ¿no? Sí. Yo muchas veces lo comparo, por ejemplo, es inevitable, ¿no? Cuando tú ves a una persona por la calle, a lo mejor en Badajoz, no quiero meter la pata, quizás no tanto, pero te vas a una ciudad más grande, a lo mejor Madrid, Barcelona, Totalmente Valencia, desapercibido. y pasas desapercibido y te puede pasar que vas por la calle y te encuentras a una persona que va súper maquillada, con el pelo de color diferente y no es un tatuaje y aún así ya lo miras diferente. O sea, que también me parece inevitable, o sea, yo siempre lo he dicho, ¿no? Es verdad que tú puedes juzgar a una persona por sus tatuajes, pero hay algo que no podemos evitar y es la primera impresión. Que luego ya tú tengas más experiencia o no en cuanto a personas con tatuajes o tal, estupendo. Pero yo creo que lo que no podemos negar a las personas que vamos muy tatuadas es que la primera impresión te la llevas, ¿sabes? Como en plan, es inevitable que si no hay personas tatuadas y estás tú, claramente te van a mirar. Claro, pero y además es una decoración, o sea, que te van a mirar y encima te van a preguntar. lo que sería raro, por ejemplo, de una persona que viene a un estudio de tatuaje como este es que no verte tatuada. Eso es lo que llamaría en ese caso la atención. Exacto. Pero claro, ir a un despacho de un médico, es decir, de vértelo entero tatuado, es decir, de primera te va a impresionar. Sí. Pero que El contexto, al final. incluso el tú contexto siendo que te estando tatuada. Sí, Yo entendería, pero a mí me sorprendería, yo digo que de forma positiva. Claro, sí, sí. Porque- Es como si tú vas a un juzgado y de repente el juez tiene la cabeza tatuada, está rapado y tiene toda la cabeza tatuada y tal. Sería como Sí. en plan, hola. Ajá. Hay como una especie de tirria hacia las personas porque existen tatuadores que no están tatuados. Sí, sí. Es curioso, pero, Sí. pero claro, Pocos, tú ves pocos. Hay pocos, son pocos. O que tienen tatuajes que no son visibles, Sí, de sí. primeras, Sí. ¿sabes? Y vamos, yo conozco a uno.
en Madrid. Y le pregunté, bueno, me contó una vez que, claro, la gente que entra en el estudio le pregunta, oye, pero ¿tú eres el tatuador? Digo, sí, claro, claro que sí. Además el tío va repeinado, va con un estilo muy como de barbero de los 60, ¿sabes? Hipster. Muy hipster, justo. Además no tiene las manos tatuadas, no tiene nada. O sea, no se le ve. Tiene uno pequeñito creo que aquí y ya está. Y eso es siempre lo a que la llama la gente atención. llama la atención, pero muchas veces a cierta gente que ya está tatuada o que quiere empezar a tatuarse no le gusta, porque No como le que da tiene esa una confianza. experiencia. Voy a poner un ejemplo absurdo, pero es una tontería. Es como si no tuvieras experiencia, ¿no? Pero es como un peluquero que es calvo, por ejemplo, ¿sabes? Es como te choca. Un dentista con dientes Reventados, pues igual, ¿sabes? Es un ejemplo absurdo, Sí. ¿sabes? Pero es como que dices de primeras, ¿tú de verdad lo vas a hacer bien o no? Bueno, Que no porque tiene nada hay que un ver. dicho, ¿no? De que Claro, casa pero del al final herrero. es que un lo prejuicio físico que Ya. todos los clientes tienen de primera, ¿sabes? Sí. Bueno, y es que continuamente estamos con los sesgos, ¿no? O sea, que al final, si fuéramos conscientes de todos los sesgos que tenemos, pues otro gallo nos cantaría, pero bueno. Sí. Pero al final es inevitable que es lo que estamos hablando. La etiqueta Sí. te la llevas. Por Sí, tener pero yo tatuajes. creo que hay que ser valientes y realmente mostrarte al mundo tal y como tú eres, ¿no? Porque Claro. eso es lo que te da también coherencia y estabilidad. Yo no puedo ser una persona distinta en mi consulta a lo que soy fuera. Entonces esa Totalmente. coherencia yo creo que se transmite en todo lo que haces. Sí, Y al sí, final sí. eso es lo importante, ¿no? Esto nos lleva a la siguiente pregunta, que además creo que también lo han preguntado, pero bueno, si no, yo tenía claro que lo iba a hacer. Y es que justo coincide que hace poco tuvimos la Feria de la Belleza y la Moda y fue el primer salón del tatuaje aquí. Sí. Y me Estuve. hicieron... Estuvo guay, ¿no? ¿Te gustó? Sí, me encantó. Pues ya te digo, me hicieron una entrevista y me preguntaron que esto del tatuaje de repente, ¿no? Como que había aparecido en la Feria de la Belleza y la Moda. Como diciendo, pero esto es una moda. Y yo digo, bueno, en realidad, un poco sí. O sea, yo lo asemejaba mucho a, no obviamente las operaciones estéticas grandes, pero sí que al final, pues antes a lo mejor no era tan normal que te hubiesen un tatuaje. Y lo expliqué un poco, ¿no? También la evolución de los estilos, como ya hay estilos diferentes, incluso más finitos, pues la gente, como comentábamos antes, ¿no? Se Si atreve. tienes una personalidad un poco más, ¿sabes? Que no Cohibida. quiere, claro, si no quieres O llamar tanto la discreta. atención, exacto, pues tienes tatuajes más discretos y, oye, pues igual de válidos, ¿no? Entonces, para mí personalmente, ya lo digo y ahora vosotros decís vuestra opinión, es verdad que se ha convertido un poco en una moda, pero creo que venía acompañado de esa evolución del mundo del tatuaje, que se ha abierto más y se ha expandido a más clientes. He estado estudiando un poquito de historia del tatuaje y es curioso que el primer tatuaje documentado es del hombre de hielo hace 5.300 años, ese hombre. Hace poco. Y tenía un sentido médico, por lo visto, porque tenía como 62 tatuajes y todos en las articulaciones y tal, y como era deportista, luego, bueno, cazador o no sé qué, es decir, era cazador, las tenía puestas en determinadas zonas de las articulaciones. Pero que fíjate el tatuaje, o sea, luego el otro documentado, bueno, documentados están en la época de los egipcios, o sea, que 5.000 años. Sí, que tiene trascendencia. Que parece que es una moda de ahora, o sea, que no tiene absolutamente nada que ver. Lo que pasa es que es verdad que a lo largo de los siglos pues, ha tenido un significado distinto. Claro, Nos tendríamos que preguntar ahora qué significado tiene, ¿no? Realmente se ha vuelto una moda ahora por el tema de los medios de comunicación. Toda la gente que tiene llamados influencers, toda esta gente, muy pocos no tienen tatuajes. O sea, Bueno, de ahí yo creo que también ha influido mucho el tema del fútbol, ¿no? Los grandes ídolos, tal, todos van tatuados, es decir, eso mira también son referentes, ¿cómo se ¿no? llama el futbolista este? Beckham. El David Beckham. Que luego tú ves sus tatuajes y mierda. Como quien dice. Pasa con muchos artistas. Sí, no. Ahí ya no opino. 100%. Que sí, pero ¿sabes? Es que Bueno, mucha pero los gente- luce bien, ¿eh? Claro, pero porque el chico... Sobre todo Beckham. pero porque el tío es guapo. Claro, claro. O sea, claro, la moda empieza con gente modelos, con esta Ya. gente que las personas de a pie lo ven y dicen, hostia, qué rollazo le dan. Luego te los pones tú, que no eres modelo, ¿sabes? Ya, y no dices, queda igual. hostia, no es lo mismo, ¿sabes? Que a ti te pueden encantar, que sí. Y seguramente quedes mejor que como estabas antes. O no, Ya. a lo mejor no. También tiene mucho que ver dónde se pone el tatuaje y qué tatuaje en qué parte de tu cuerpo se va a Claro. lucir más o no, Sí, ¿no? sí, eso forma parte de la experiencia del tatuador, hay que decirlo, que al final tú con la experiencia acabas diciendo, quiero hacerme esto, y bueno, tú haces un filtro, ¿no? Vale, quieres hacerte esto, pero ¿Dónde? quizás como lo ¿Cómo? quieres, no, podemos adaptarlo y tal, eso ya lo dejo como información, ¿eh? Es experiencia. Yo me acuerdo cuando me hice claro, yo digo, va a quedar torcido. Dice, no, porque tiene que quedar con la, que por cierto pone psicología clínica y forense, ¿eh? Que sepáis, friki total. Y lo que
es la frase, claro, quedaba, o sea, si lo ves así, queda torcido Claro. porque tenía que ir en función del músculo. Es decir, eso, Exactamente. claro, te tienes que dejar orientar, o sea, que al final vosotros sabéis al final cómo va a quedar, ¿no? Que tú dices, bueno, pues esto me lo quiero poner de esta manera que quede recto, no, déjate llevar y que él te aconseje y te diga cómo tiene que estar. Y lo que íbamos diciendo al final, es verdad que es una moda, pero claro, estaba reflexionando ahora, ¿no? Por eso están guay estas charlas de tatu, como yo digo, al final te abre la mente. Lo estaba pensando y claro, es una moda, pero los tatuajes ya vienen de hace mucho. Claro. Que una de las veces para un vídeo lo fui a investigar y yo decía, joder, ¿no? Es que claro, pensamos en los tatuajes, pero en los tatuajes que hemos empezado a hacer por estética. En tribus de hace muchísimos años, incluso de sitios en los que a lo mejor todavía siguen las tribus viviendo como antes. Claro, en sitios de todavía estatus, los tienen. guerreros, tal, pues bueno, había historias ahí, o sea, que incluso les cortaban la cabeza, es decir, un inglés, me parece que era James Cook, que en Oceanía, o sea, que al final, cuando mostró al mundo, es decir, al mundo occidental lo que había por ahí, es decir, cambiaban de estos guerreros, o sea, como iban con toda la cara tatuada, es siempre decir, se cortaban ha la mostrado cabeza como signo de por el poder, cambio ¿no? de... Sí, y Bueno, bueno, hay historias, bueno, te tienes que contar la en de los ciertos- yakuza. Es que depende mucho de la región, ¿eh? Porque a lo mejor en los maoríes, ¿sabes? Que sí, que llevan desde el principio con todo, porque se tatuaban, pues a lo mejor distintas marcas que representaban la gente que habían matado, Sí, o, o la familia incluso. o el número de familiares, Sí, o tenía simplemente diferentes, o dependiendo dioses. del lugar donde se lo ponían. O Sí. dioses que representaban distintas Sí. fuerzas de la naturaleza y tal. Pero luego te vas a otras regiones, como podría ser Japón, Asia, en que se les marcaba a los prisioneros como distintos tatuajes que representaban eso, que si salían de la cárcel o habían cometido actos atroces, para que la sociedad del entonces supiesen que este tío era un cabrón, ¿sabes? Y que era un criminal. Y de ahí viene un Entonces- poco también lo que, bueno, pues hace 30, 40 años o más, es decir, claro, ¿quién llevaba tatuajes? Es decir, pues la gente de prisión, de los marineros, ¿no? Es decir, gente Claro, de con el malvivir. tiempo se ha ido normalizando y se le han ido Claro, dando pero eso distintos. ha quedado pues, una reminiscencia ahí, o sea, que los primeros, yo os digo que lo he vivido, o sea, no, lo primero que me dijo mi padre, no lo voy a contar, pero era como que te has hecho ahí, te has destrozado la vida, ¿no? O sea, Era un tatuaje así. y estoy hablando, pues eso, de hace 30 años, ¿no? O sea, que tampoco hace tanto, ¿no? Ahora te tatúas la cara de tu novia. Y luego te Y arrepientes. luego te arrepientes. Es que la Cuenta un gente poquito la historia no esa que tiene me idea. apasiona, la que me contaste antes. A ver, está obsesionada con la historia. Así que aluciné. Es que hay, Bueno, la época de entre la Segunda Guerra Mundial Sí. y la Primera, bueno, hubo un pavo que era cirujano en el Japón, ¿no? Que tengo aquí el nombre, Fukushi Masaichi, pero era un máquina, porque el tío era cirujano, era médico y le apasionaba el mundo del tatuaje y tiene documentados un montón de trabajos suyos de gente a las que, sobre todo yakuzas, con las que trabajaba, porque también trabajaba en una prisión y tenía mucho contacto con ellos, de gente que incluso les pagaba para que cuando los yakuzas murieran, ¿sabes? Les quitaba la piel, ¿sabes? Ostras. Porque el tío los coleccionaba los tatuajes y los metía en vitrinas y los dejaba secar y los estiraba y los ponía en un cuadro, ¿sabes? Para tenerlo ahí puesto. ¿Cuántos llegó a tener, me dijiste? Ha llegado a tener 2.000 piezas y más de 3.000 fotografías. Y hoy en día hay un museo, por lo visto, ¿no? Hay un museo en la Universidad de Japón, en la Universidad de Tokio, que se tienen las pieles. algunas pieles, pero de las que sobrevivieron a un ataque, porque al parecer las robaron en una de las exposiciones en Estados Unidos, en Chicago y tal. Me imagino que cada uno tendría un significado. No, 100%. Cambiando un poco de tema, que en verdad seguimos con lo mismo. Algo muy curioso que yo creo que a la gente le va a interesar es si tú como psicóloga podrías decirnos qué dice un tatuaje sobre nuestra identidad. Bueno, interpretación, hay un libro que he leído que es Tinta Consciente, que es muy baratito, es decir, ahí te puedes ver todos los significados que tiene la abeja, la flecha, la no sé qué, es decir, ahí tienen, pero no se trata de eso, se trata de una forma de proyectarte al mundo, diría yo, ¿no? En el fondo estás transmitiendo una forma de ser, porque aunque tú digas, vayas a un estudio como este y digas, pues hazme esta mariposa que me gusta, ¿y por qué has elegido la mariposa? ¿Qué significa para ti? Igual no has tenido conciencia de ello, pero de alguna forma la mariposa puede ser, ¿no? Si lo piensas, puede ser algo etéreo, puede ser
ser algo de la sensibilidad, ¿no? La belleza, es decir, eso te identifica, porque si te identifica realmente es parte de tu personalidad y te vas a sentir cómoda con ese tatuaje, ¿no? Entonces, si ves que tú no te quieres presentar al mundo así porque tú te consideras que eres fuerte, que eres luchadora, que tal, igual no es la mariposa lo que realmente te atrae, ¿no? Entonces yo creo que en todo lo que hacemos al final siempre ponemos una impronta, ¿no? Un sello personal, y cada tatuaje que llevamos es una manera de identificarnos y que los demás, si somos un poco agudos, nos damos cuenta realmente de que estamos proyectando de nosotros mismos, ¿no? Cuando hablamos con la gente, cuando nos exponemos, ¿no? Claro, además lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Que es una forma de proyectarte tú, ¿no? Y de expresarte. Individualizarte también. Exactamente. O sea, yo creo que esa característica, aunque te puedan catalogar como a un grupo o a una tribu, como se decía antes, social, tal, porque estás tatuado, realmente lo que busca la persona tatuada es diferenciarse, ser único de alguna forma, ¿no? Aunque lleves un tatuaje similar a otro, al final siempre tiene el cuerpo de una persona no queda igual que en el otro, ¿no? Entonces al final tienes como te gusta la singularidad, ¿no? Sí, también un poco con lo que decíamos antes, ¿no? Como se ha convertido, es verdad, en una moda y ya cada vez más gente va tatuada, a lo mejor se ha perdido eso, pero yo creo que, como decíamos antes, toda la gente que empezamos con los tatus, creo que tenemos como esa característica de que no nos sentimos iguales al resto y necesitamos como una forma de diferenciarnos, que es lo que estamos diciendo. Creo que eso pasa más en la gente que lo tiene más madurado, que la persona que ya está hecha, como digo yo, ¿no? Porque igual es verdad que un adolescente, por sentirse parte del grupo, por ser más guay, precisamente por pertenecer al grupo, es decir, pues no busca la identificación, la individualidad, sino la identificación con el otro, ¿no? Pertenecer a. Pero claro, yo no aconsejaría, es decir, hacerse tatuajes, por ejemplo, en la época adolescente, porque, a ver, que entiendo que, bueno, no es perjuicio ni nada, sino porque no estamos todavía con las ideas muy claras, ¿no? Estamos en constante evolución. Y el autoconocimiento todavía ahí, pues no está claro, ¿no? No tenemos una personalidad tan hecha como para saber realmente con qué nos vamos a proyectar bien, porque al final, el que está a gusto con su tatuaje, digamos, cada vez va a querer más, o perfeccionarlo más, o sentir, no es que sea adicción, que también hemos estado comentando, sino que realmente te sientes tan a gusto con lo que llevas puesto, digamos, que no te importa seguir decorándolo, ¿no? Y dándole forma a tu cuerpo, ¿no? Claro, con eso. Además lo preguntaban en Instagram, que decían, ¿qué tienen los tatuajes? ¿Por qué son aditivos? ¿Serán aditivos? Y muchas veces a nosotros nos dicen, ¿qué le echáis en la tinta? Que cada vez... O como decimos nosotros, ¿no? Que una vez que empiezas ya no hay fin, ya no vas a terminar. Yo creo que ahí es donde te das cuenta que has acertado, es como lo que llevo puesto me gusta, y te ves y te gusta verte con eso, ¿no? Entonces, y luego tiene que haber una coherencia, entiendo yo. Es verdad que luego ahí sí que puede haber ciertas modas, ¿no? Que hay gente, pues eso, que son temáticas específicas y tal, y tiene una coherencia todo, ¿no? Pero ha habido una última... siempre pasa, ¿eh? Claro, pero es que últimamente la moda era como llevar una cosita de cada cosa, ¿no? Chavales quieren ahora, sobre todo, es estar tatuado. Ven a los chavales que ahora molan, que son, pues, yo qué sé. Claro, pero es lo que hablamos, que no es un tatuaje concienciado, que es lo que yo quiero, ¿no? Porque yo te lo comentaba a ti, yo cuando vi lo que quería no tenía la idea clara, pero cuando yo lo vi me cautivó y yo dije, pues yo los mandalas, digo, es que nunca... Claro, pero los chavales, no les cautiva el tatuaje como tal, sino que les cautiva a la gente que los lleva. Entonces ellos... La ideología ahora de cuanto más tatuajes mejor. Más Claro. modas como Identificarme persona. con un grupo o con una persona en particular. Sobre todo, además, está clarísimo, porque los chavales que se tatúan, que no lo tienen muy pensado, van a ser parches siempre, no van a tener una coherencia, no se van a hacer un bodysuit japonés Si entero. se dejan aconsejar, sí. Si se dejan aconsejar, ojalá. Que debería. Claro, pero rara vez vas a ver a un chaval de 18 años con un bodysuit entero tatuado, además por pasta y por tiempo. Y sobre todo van a ser parches de lo que ellos van a conocer de primeras, que sobre todo va a ser el estilo americano, el tradicional americano, o alguna tontería japonesa incluso, no sé. Pero siempre van a ser parches y eso para ellos va a ser como un complemento más. A ver, luego depende también de la persona y el significado o resignificado que le dé a ese tatuaje, ¿no? Porque si yo me tatúo cuando tengo 15 años y me pongo, pues yo qué sé, un Pikachu, claro, igual cuando tenga 40, 50 lo resignifica y dice, bueno, pues fue una etapa de mi vida, tal, me recuerda a mi infancia, no sé qué, y no le molesta. Pero claro, si todo el cuerpo va en esa temática... Sí, pero yo creo que llegarás a esa edad y dirás, vale, le voy a dar ese significado, pero ahora mismo es tierno, lo pienso y diría, a lo mejor no me lo hubiera hecho ahora mismo, ¿sabes? Sí. Curiosamente, hace poco lo comentaba yo con una chica en redes sociales y me decía que ella, por ejemplo, se empezó a tatuar porque su primo, creo que era, un familiar, era como un referente suyo. Y su primo estaba muy tatuado
y me acuerdo que decía, dice, claro, a mí me dijo un día, para mí mi cuerpo es como un diario. Entonces yo voy escribiendo en él y Ajá. lo que estamos comentando, a lo mejor te hacías una cosa con 15 años y claro, ahí está, pero él tenía, Pero por tiene una ejemplo... resignificación, porque si es un Claro, diario, voy diciendo, o sea, es una evolución, mi cuerpo va evolucionando exactamente. y yo lo tengo integrado en mi psique de alguna forma, es decir, en mi yo, es decir, este me lo hice, no tiene nada que ver conmigo ahora, pero es mi evolución. Exactamente. Entonces, yo creo que eso sí que está integrado dentro de lo que es la personalidad y la psicología de la persona. Al final, Sí, todo lo que tenga un valor para la persona, una significación, es decir, es perfecto, da igual lo que sí, sea. sí. Y también lo que comentábamos antes, que me parece muy interesante sacarlo, la cosa de que venga una persona y tenga claro que se quiere tatuar algo por el significado y como habíamos comentado, que tú vengas, te tatúes algo y no tenga significado en principio, ¿sabes? Que Aparentemente yo no. personalmente me ha pasado, ¿eh? Sí, sí, a mí La también. mayoría de mis tatuajes, por no decirte prácticamente todos, son cosas que he visto, me han gustado y luego con el tiempo he dicho, ah, mira, pues tiene sentido que me haya hecho esto, ¿sabes? Es como, vale, me cuadra. Pero en el momento, lo que decíamos antes, pasan muchas cosas a nivel subconsciente, ¿no? Que tú Eso es. no piensas. En todo lo que hacemos, el subconsciente prácticamente está en ello. O sea, el 90% de nuestro psique es subconsciente. Aunque tú no le des un significado en ese momento, cuando yo, por ejemplo, comento lo de los mandalas, es decir, porque es lo que tengo más cerca, es decir, luego entendí que eso tenía mucho que ver conmigo, todo el tema de la hipnosis, todo el mundo espiritual, todo. Digo, claro, no podía ser otra cosa. Claro, cuando tú eliges, es lo decía de la mariposa, algo ahí, hay algo dentro de ti que te llama la atención, que quieres y eso tiene una significación para ti, ¿no? Sí, sí, Aunque sí. no le entendamos el por qué me llama o el por qué Claro, como en ese cuando me momento. comentabas antes, ¿no? Cuando le dices a un niño que te haga un dibujo y tú a raíz de ahí Pues identificas, ¿no? en el dibujo proyectamos continuamente, sobre todo los niños, o sea, expresan realmente lo que están viviendo, ¿no? Y tú ves un dibujo y aparentemente no tiene un significado, sí, sí. Ahí está exponiendo, bueno, sí, ahí se ve absolutamente, es como, como si te lo escribiera. Sí, sí. Ese, Además, yo, por ejemplo, esa parte es verdad que a lo mejor me ha calado algo de la psicología y yo no lo sé, pero es seguro verdad que que sí. hace poco le decía a una amiga, digo, yo, si veo los tatuajes de una persona, soy capaz de decirte la personalidad que tiene. Ajá, O sea, a lo me lo mejor creo, no acierto 100%, pero me yo lo veo, creo. o sea, sobre todo, yo creo que ha sido un conjunto de que me considero muy observadora y he visto pasar mucha gente por el estudio con muchas ideas en la cabeza, con, bueno, todo lo que podamos comentar, yo creo que Es todavía me que puede sorprender la vida, pero creo que he visto muchas cosas y lo tengo claro. Además, yo veo a un cliente entrar por la puerta y en los 2 primeros minutos, echando un visual de los tatuajes que tiene, digo, vale, ya sé dónde encasillarte un poco, ¿sabes? Es que, hombre, todo lo que son las pruebas psicológicas, los test proyectivos y tal, está basado en esa técnica, es decir, de 200.000 dibujos, o sea, al final vas catalogando qué clase de dibujos pertenecen a un tipo de persona, ¿no? Y así se van haciendo los estudios. Esto es igual, es una muestra amplísima de gente con tatuajes y ya vas catalogando qué tipo... Claro, claro, claro. Claro, pero eso pasará en los estudios que son más polifacéticos al final, porque hay estudios en Claro, los que más, solo se claro, claro. encasillan en un solo estilo, o sea, por eso existen Una los sola estilos. personalidad. Claro, sí, sí. Sí, Solo la gente con una personalidad. a ver, es que no representaría yo un estilo a una personalidad. No, bueno, No, no, no. no, es muy simplista, pero bueno, que sí que es verdad que, por ejemplo, tú que llevas toda la temática japonesa, pues hombre, todos los que os gusten... Soy japonés. no, no, pero te gusta mucho la cultura japonesa, porque te Sí. gusta, ahí hay algo que te identifica a ti. Al final es tan sencillo como pensar, vale, la cultura japonesa tiene como unos máximos, unos dogmas, que son como gente muy respetuosa, gente muy tranquila, con valores muy marcados. Somos personas que yo me considero también, a lo mejor no llevo los tatuajes así, pero es verdad que me gustaría y me haría una parte del cuerpo entera así, ¿no? Pero es verdad que al final somos personas, lo que te digo, ¿no? Con unos valores muy fuertes, unas personas que tenemos como un sentido de la justicia marcado, que nos importa la estética, porque al final, quieras o no, son cosas elegantes. Y luego, sin embargo, te encuentras a una persona que a lo mejor tiene tatuajes, no tiene por qué ser así, pero suele ser. O sea, es como el 80% de las veces es así, ¿no? Imagínate que te encuentras a una persona que tiene muchos parches, pero lo que decimos, un Pikachu, una daga, un pájaro. Yo lo considero como personas muy impulsivas y además personas que como Poco que ordenadas. poco ordenadas y además que como que no le... Un criterio, falta criterio, ¿no? Sí, es como que la vida va con ellos, ¿sabes? Como en plan, todo Esto fluye, mismo, todo va me gusta bien. esto, pues ya está. Exacto, Es como totalmente esto lícito. mismo. Por supuesto, Claro, evidentemente. claro, yo no estoy diciendo que sea más o menos valorado, pero
tienes no como digo que- ciertos rasgos de personalidad, ¿sabes? Que tú dices, te Ahí pega está tener eso. el hacerse un tatuaje con conciencia o sin ella. También, sí, sí. Entonces es distinto, estamos hablando de que en el fondo, es decir, no es algo frívolo, o sea, realmente creo que es algo serio, es decir, Sí, porque estás sí, sí. tatuando algo por de por vida, es decir, estás proyectando una forma de ser, valores de que estás hablando, que todo lo que, claro, el que sepa leer de alguna forma, hay gente que se queda en lo superficial, Claro, sí, sí. pero realmente tiene mucha significación de la persona. Sí, además es como decimos, por cómo somos, buscamos cómo nos queremos mostrar y al igual que eliges una forma de vestirte, yo creo que eliges también una estética de tus tatuajes, que al final es lo que decíamos, es una forma de representarte a ti, con lo cual si le das la importancia que tiene, que yo creo que en verdad la mayoría de la gente le da mucha importancia, ¿sabes? Porque como es algo para toda la vida, como se suele decir, como que te lo piensas mucho, aunque te lo pienses poco, el subconsciente está ahí haciendo de la suya. Y el ¿sabes? impulsivo tiene el láser, o sea, que dentro de lo que Claro, cabe- sí, sí. Aquí hay soluciones para todo. Incluso los que no quieren sufrir ya tienen las anestesias, con lo cual estamos abiertos a cualquier cosa. Claro. Oye, mira, otra pregunta también que me surge ahora. Como psicóloga, ¿recomiendas pasar traumas con los tatuajes? En plan, me voy a hacer un tatuaje y ya supero esto. No. A ver, si tú has tenido un trauma o estás pasando por un trauma y te haces un tatuaje ahora mismo con ese trauma, lo único que vas a conseguir es revivir ese trauma constantemente cada vez que lo veas, ¿no? Entonces yo creo que si es la transformación de ese trauma, la superación de ese trauma y quieres hacerte algo como, pues eso, porque te sientes empoderada, has superado una dificultad en tu vida y quieres de alguna forma dejar constancia de por vida de ese fenómeno que te hace subir y tal, maravilloso, porque cada vez que te veas ese tatuaje te vas a sentir empoderada, ¿no? Te vas a sentir bien y tal, pero revivir constantemente, es decir, pues bueno, podemos entrar ahí en Yo un no me lo proceso. haría en ninguno de los dos casos. O sea, primero, o sea, te va a recordar el trauma de alguna forma. O sea, en el El proceso problema del trauma... trauma es resignificarlo, es decir, todos vamos a pasar por algún trauma, pequeño o grande, a lo largo de nuestra vida, siempre. Sí. Ojalá no fuera así, pero la vida es muy larga y al final, en un momento de nuestra vida, vamos a pasar por un trauma. Pero a lo que llego... Pero la resignificación de ese trauma es la evolución, realmente la superación, es decir, te hace evolucionar y crecer. Es decir, no tiene que tener, o sea, que el hecho de pasar eso, hay gente que se queda victimizada y continuamente anclada a ese trauma. Y un tatuaje para este tipo de personas, imagínate el peligro, es decir, es como quedar anclado a ese trauma. Pero pasar ese trauma y evolucionarlo y evolucionar superarlo. y superarlo y tal, o sea, ya una vez superado, ¿no es mejor olvidarlo? No necesariamente, es recordarlo, ¿Por qué lo resignificarlo. ¿por qué lo Pues porque querrías te ha recordar? hecho crecer como persona esa vivencia que tú has tenido. Yo puedo vivir el trauma, comentarte un trauma de mi infancia, llorando, de víctima, hay que ver por qué me tiene que pasar todo esto a mí, qué tal, por qué esto es injusto, por qué tal, no sé cuánto. Estoy reviviendo el trauma, no lo tengo superado porque me sigue afectando emocionalmente y estoy ahí repitiendo. Pero yo te puedo contar eso como diciendo, pues mira, aquello no lo pasamos bien, pero, es decir, aquello significó pues mi evolución, es decir, soy más madura, empiezo a ver la vida desde otro punto de vista, tengo herramientas que aprendí como consecuencia de ello. Entonces todo ese tatuaje que me recuerda a todo lo que yo he evolucionado como consecuencia del trauma, pues me puede encima hacer sentir bastante bien. ¿No? Exacto. Ya, o sea, una vez que cambias Es el una significado... codificación distinta de eso, ¿no? Claro, una vez que tú has cambiado el significado que tiene para ti el De haber hecho, pasado eso, ¿no? la terapia consiste en eso, Exactamente. en resignificar realmente lo que te ha pasado, es decir, codificarlo de otra manera en tu memoria. Sí, Entonces sí. tú puedes recordar, la terapia narrativa en parte es así, es decir, tú puedes recordar un hecho que al final la memoria tampoco es fidedigna, lo que tú cuentes Sí, es verdad. a lo largo del tiempo, es decir, puede ir evolucionando, la emoción es lo que queda realmente estancada y que queda ahí anclada, eso sí se sigue sintiendo a lo largo de los años. Por eso cuando vendes hay que ir por las emociones. Pero la memoria no va cambiando, pero claro, yo sí le tengo ese trauma, lo resignifico, lo vivencio desde otro punto de vista, con otra memoria, con otra codificación, me voy a sentir de forma distinta. Ahí es donde tú te das cuenta que lo has superado. Esto es como la musiquilla Claro. que escuchamos cuando teníamos 15 años, de repente lo escuchas y te acuerdas perfectamente de lo que estabas haciendo en ese momento y tal, ¿no? Es decir, todo lo emocional, como lo de las Torres Gemelas y cualquier situación que es muy impactante te va a quedar ahí. Claro. Entonces, ese chaval va a ver tatuaje, decir, hombre, también puede insensibilizarse, ¿no? Decir, o sensibilizarse. Sí, lo que Es pasa es decir, que es pero- complicado.
Claro, corre un riesgo, desde luego, desde mi Sí, punto de vista. sí, sí. En este mundo tampoco hay son matemáticas, ¿no? Pero No, desde el claro. punto de vista es un riesgo. Sí, en honor a un amigo mío, hay que estar los grises. La vida son grises y hay que estar los grises. Ya. Y a relación de esto, otra pregunta que también, esto va yo creo que de parte del estudio, como yo digo, lo que te hemos comentado antes, ¿no? Personas que de repente pasa algo en su vida que les cambia drásticamente, por ejemplo, una separación de muchos años y tal, y de repente no te hubieses hecho un tatuaje en la vida, pero es que ahora quiero hacerme uno. ¿Qué nos dices de eso psicológicamente? Yo creo que es una manera, o sea, nunca me lo hubiera hecho en la vida, es decir, pero de alguna forma siempre he tenido ganas de, ¿no? O sea, como me quiero sentir diferente, es un momento, es un cambio, algo trascendental en mi vida, ¿no? Como puede ser una separación o tal, y ahora quiero, ¿qué significado le da a ella? Es decir, igual estaba utilizando esa excusa como para decir, bueno, tengo la excusa de que me he hecho un tatuaje, pero fue por este motivo. No lo sé, es decir, también cada persona tiene, no me atrevería a decir si eso es bueno o malo, lo del trauma lo tengo un poco más claro, esto pues bueno, pues es una significación, has querido hacer algo permanente de ese momento y porque ha sido significativo para ti y bueno, Claro, no creo que tenga que un tener... cambio de ciclo, como decíamos antes, ¿no? Exacto, una transformación de la persona en un momento puntual que lo quiere transmitir, un cambio de vida. Un acto de rebeldía. Un acto de rebeldía. Sí. Sí, yo creo que tiene más que ver con eso, quizás en ese punto, ¿no? Sí, nosotros lo comentábamos antes, que es verdad que suelen ser personas que a lo mejor no tiene por qué ser por su pareja, en el ejemplo este de la separación, pero es verdad que muchas veces que es por rebeldía, como la gente que cumple los 18 y viene a hacerse el tatuaje, que yo creo que eso es la rebeldía que tus padres te han dicho, hasta que no tengas 18 Claro. no te lo haces. Y además que suele ahí pasar, basta que hayan sale. tenido muchas ganas de hacérselo y se lo hayan limitado para que cuando llegue el momento, fíjate, estamos en constante evolución. Sí. El Sí, sí. ser humano está sí. constante. Y claro, lo que para ti tiene un significado con 17 años, dices, bueno, pues ya con 20 y tantos ya no tiene el mismo. Sí. Claro, no. Pero también ese proyecto de que a futuro, de lo que tú quieres para ti, de lo que vayas incluyendo y tal, también es emocionante, ¿no? Es decir, o sea, yo lo que veo en mi cuerpo, en mi forma y tal, a pesar de los cambios que pueda haber en él, pero qué apasionante el decir, mi cuerpo va a ir evolucionando y cuando sea mayor, ¿no? X años, 80 años, es decir, Será ¿cómo ser me Black veré? Alien. No, No, ese ya es pasarse. eso ya es demasiado. Eso sí que sería para analizar. Pero sí que es verdad que es emocionante, ¿no? Es decir, o sea, sí que esa significación que puedas tener de ti, ¿no? A lo largo. Y creo que ese tatuaje antiguo que tú te hiciste con 20 años, puedes verlo desde un punto de vista bastante con cariño sí, también, ¿no? Parte de ti, de esa Sí. evolución. Sí, está integrado en todo lo demás. Claro, ahora no quiero que pase de largo porque me ha parecido muy interesante. Opinión psicológica A del Black Alien. Uf, o sea, uf. ¿qué le pasa a ese No me chico? atrevo, no me ¿Qué preguntes puede por decir? eso. Para mí es un genio. No inconfundible. conozco nada de su vida, de sus inicios, yo tendría que tener más datos, la verdad, pero, hombre, llegar a ese punto de querer mutilarse, bueno, se ha mutilado dedos, Sí, de querer... sí. las orejas, nariz, Nariz. muy fuerte. A mí me encantaría conocerle, ¿eh? O sea, analizarle. Pues si él se es un prestara. poco antipático, ¿eh? Tiene mucho ego. Yo Ajá. lo he visto en persona y es una persona con mucho ego. No, Claro, no pero- te voy a decir ya ni siquiera altiva, sino mucho ego. Fíjate, igual es el extremo de esa significación, es decir, de lo que es el narcisismo, ¿no? Es decir, hasta qué punto se puede llevar eso y cómo se muestra externamente, ¿no? Para buscar esa diferenciación del otro, pero ya no como desde un punto de vista, bueno, pues ser significativo, pero no desde el punto de vista narcisista, ¿no? Sí, Cuando ya tienes ese ego. Bueno, pero al final se ha vuelto un personaje público precisamente Que no por estoy todo diciendo lo que sea que no tengo nada de, realmente no Sí, tengo no hay datos, ¿eh? información No, en ya cuanto solamente a- la estrella sorprende y, hombre, como hipótesis inicial, por supuesto que me plantearía una cierta psicopatología simplemente aunque sea solamente por las mutaciones, no por la estética en sí, que la respeto absolutamente, pero por las ese propias extremo, mutaciones, no ¿sabes? llegar a tener esas mutaciones, vamos, esas mutilaciones, sí. Incluso que a día de hoy ha llegado a decir públicamente que se arrepiente Se arrepiente. de las mutilaciones y no Claro, sé si no. de los tatuajes en general, pero de las mutilaciones obviamente se arrepiente. Entonces se está recuperando. Está resignificando esos traumas. No, pero es verdad, yo también como hipótesis inicial que lo he planteado muchas veces y yo ahí veo como ha sido difícil para él el quererse, ¿sabes? Entonces yo creo que ha buscado como la validación Sí, externa. pero a veces esa llamada de atención constante, ¿no? Para que llamar la atención a tal extremo, para que la Claro. gente me pregunte, me admire
o me rechace, da igual, hay veces que quieres llamar la atención, o sea, como sea, aunque me critiquen, ¿no? Pero que me miren, que no pasa Sí. desapercibido, ¿no? Sí, además en las convenciones es curioso porque obviamente él, yo no lo puedo decir exactamente, pero sí que creo que viene de esa cultura de convención de tatu, de que se estila mucho que tú La competencia abismal, quizás. sí, o que tengas cosas como que llamen mucho la atención, entonces no eres tatuador, no eres artista, pero tienes algo que llama mucho la atención, es como que, está feo decirlo, ¿vale? Pero eres como el mono de feria. Te vas paseando por la convención y la gente te ve y wow, lo que se ha hecho y tal. Entonces yo creo que eso ha ido como retroalimentando el hecho de, como la gente que gana fama, ¿no? O los influencers que decíamos que al final lo pasan mal por la exposición, es lo mismo. O sea, al final es como que te retroalimenta, a la gente le gusta, cada vez quieres más. En el siglo XIX, los inicios un poco de las personas tatuadas los llevaron a lucir. Exactamente, sí, pues O sea, cuando mujeres, en las la mujer convenciones tatuada, la hay gente fotos. así, que ya te digo que si vais a alguna convención muy tocha, se lleva mucho Estuve eso. en una en Barcelona y lo que más me llamaba la atención, no sé cómo se llamará eso a nivel en vuestro mundillo, pero una persona absolutamente colgada por cadenas, piercings por todo Sí. su cuerpo y colgado absolutamente. A ver, son shows realmente, pero yo creo que no tiene un nombre como tal. Eso no lo podría responder Ale, porque además él en una convención tatuó a una chica que justo en medio de la sesión tenía que parar porque tenía el show y le tocaba a ella y se tenía que colgar y tal, pero claro, no ve. Yo eso quiero pensar que es como un deporte extremo, de que de repente quieres tal, porque lo Pero que... tu cuerpo está agujereado absolutamente por todos lados Claro, y además esa te tensión cuelgan literalmente de todo de la sitio. piel. O sea, Además la gente se cuelga de las rodillas, de los codos, o sea, de sitios que tú dices, Dios. Pero yo creo que por lo que he hablado con gente que lo hace, es porque al final persigues esa sensación que lleva tu cuerpo de que hay un punto en el de que... extremo sí, seguramente todo sea mental y la persona, vamos, de hecho, se puede Claro. hacer hipnosis de analgesia para el tema de los tatuajes también. Sí, sí, sí. Y supongo que tendrán, que meditarán, que tal, que estarán en ese momento de no sentir un dolor extremo porque llegarán a controlar Sí, ese sí, dolor. además el cerebro llega a un punto ya en Sí, el que sí. como que dejas de sentirlo. Yo creo que la Sí, adrenalina bueno, y claro, ya en un momento te así da el el cuerpo de chute. endorfinas a tope. Claro, sí, sí. Claro, Pero claro. es verdad que yo creo que lo que persiguen es eso, ¿no? O sea, no sé qué hay dentro de ellos para querer llegar a ese punto. Lo respeto igualmente. Pero bueno, como otra de las preguntas, ¿no? ¿Qué opinas de...? Hay muchas veces que la gente viene y busca el dolor del tatuaje Sí, como para superar el fue problema, un ¿no? momento que te comenté que, bueno, que estaba haciendo una formación de la hipnosis analgésica, ¿no? Que realmente se podría utilizar para colaborar con estudios para aquellas personas que le dan mucho miedo los tatuajes, hacer una hipnosis previa y luego buscar un anclaje que le dé calma, paz, tranquilidad, ¿no? Y que como que no sienta dolor cuando se está haciendo. Que se busque justamente lo contrario, pues entiendo que es como asumir realmente que eso es un proceso de transición. Bueno, yo creo que una vez también lo comenté contigo y que decías que no tendría sentido para ti si yo no tengo dolor. Otra cosa es, claro, es así. No es que no tenga sentido, vamos a hablar de hacerte un tatuaje como un ritual. O sea, si vas quitando partes de ese ritual del tatuaje, en mi opinión, yo creo que el tatuaje pierde cierto valor. Es que depende un poco de tu mentalidad y tu personalidad y, Claro, y siempre lo es que igual. para ti represente hacerte un tatuaje. Que tú eres un pavo que quiere estar tatuado, pero no quieres sufrir dolor, pero quieres verte bien tatuado, vale, te metes el tiempo que sea a hacerte el tatuaje, que te duermen y te despiertas y Sí, sí. estás tatuado. Sí, sí. Totalmente lícito. Pero luego no vayas por ahí diciendo, no, yo es que me he pasado 15 horas ahí tatuándome. Digo, Por lo sí, menos cabrón. cuenta la historia entera. Claro, digo, sí, cabrón, pero has estado dormido. O sea, ¿sabes? que para ti sería como, es importante, por ejemplo, también es una muestra de fuerza de alguna forma, ¿no? Es decir, o sea, una persona que se ha tatuado de forma natural, es decir, es como que también demuestra su capacidad de aguante, el dolor, ¿no? Y también es un poco, yo creo que es parte de la experiencia. O sea, si tú te quieres hacer un tatuaje grande, la idea es que tú mentalmente te estás capacitando para sufrir ese dolor, para estar 15 horas sufriendo ese dolor, ¿sabes? Y luego poder estar satisfecho contigo mismo diciendo, vale, he superado este duro trayecto y ahora mi tatuaje se ve bien, se ve potente y me veo cómodo, me siento orgulloso de haber superado esta dificultad para algo que yo quiero. Al final, las cosas que quieres cuestan. Hay matices, ¿vale? Te lo digo te hablo desde la experiencia propia, ¿eh? Yo creo que yo pensaba igual que tú hace, me voy a atrever a decir, 3 años, ¿vale? Ha cambiado mucho la cosa porque aquí toda la gente que esté muy tatuada, que levante la mano en los comentarios. Toda la gente que llevamos muchos tatuajes y muchas sesiones largas, o sea que yo me he pegado sesiones de 9, 10 horas y para mí era lo normal, llega un hasta los punto huevos, claro. en que tú dices, me encantan los tatuajes, pero no quiero sufrir más, ¿sabes? O sea que yo creo que ya
me parece súper bien el tema de las anestesias porque si tienes el dinero y Claro, tienes la esa es otra. posibilidad, yo, desde mi punto de vista a día de hoy, no me parece que el dolor tenga que ser como me algo estaba acordando, yo digo, ¿qué necesario, dirán las ¿sabes? madres que han tenido hijos? Y que sería como decir, yo la experiencia de madre la quiero sentir plenamente y no me pongo la epidural, ¿no? Como, Total. digo, ole Lo ahí por mismo. esa madre, que algunas lo hacen, ¿eh? Digo, ole Sí, ahí por sí, esa sí, madre, sí. digo, pero mira, la experiencia de ver a tu niño ya lo compensa todo, aunque te hayan puesto la epidural. Pero es un poco Entonces, lo es mismo, algo, ¿eh? para mí es una semejanza. Al final, Sí, es sí, que al sí. final va a depender del valor que tú le des a ser madre o a Ya, hacerte el tatuaje. pero igual Es- tienes muchísimo, no hay que juzgar que no sientes esa capacidad. No, claro, yo no pero lo ¿por qué juzgo. necesidad? Yo Porque juzgo, se pasa yo lo mal, veo, se yo lo pasa veo mal. totalmente Es una lícito. opinión, pero en unos años cuando después mal, volvemos a... Sí, sí. Te pongo este aquí. Puede ser que se dé el caso que cambie de opinión, pero vamos, ahora mismo yo lo veo como eso, como un proceso que es que tampoco deberías hacerte un tatuaje para chulearte con la gente, ¿sabes? No, y ya, decir evidentemente. que decir soy un máquina, he aguantado Mira, más tiempo que tú ya. tatuándome. No, Y además que el, no es el esa la dolor, idea. hay algo que tenéis que tener en cuenta, que el dolor es subjetivo. También. Entonces hay personas que una cosita, es decir, no sienten absolutamente nada y hay otros que se sienten morir, o sea, realmente, ¿no? También. Entonces, claro, porque ¿quién se atreve a decir tú no has sufrido, tú sí? Es lo que digo, al final depende del valor que tú le des. Para mí pierde cierto valor el hecho de que si a ti te duermen y de repente te encuentras todo con, tatuado. con todo tatuado, Luego viene la cura, pero bueno. Sí. bueno, sí, No, pero... a mí me encantaría una recopilación de toda la gente que recién se levanta y tienes ahí el dolor de que están tatuado entero. ¿eh? Sí. Eso nos lo enseñan y sería curioso. Sí, llega un momento también que llegas a un punto de la curva, como digo yo, que ya no sientes tanto como los primeros, ¿no? Es decir, esto es como que se estabiliza. Depende de ya alguna mucho la forma, ¿no? En zona. cuanto al número de tatuajes. No, de dolor horas, ¿no? en las horas, o sea que llega un momento en que hay como una estabilización del dolor también, ¿no? A ver, yo creo que... O sea, tú también piensas que conforme pasan más horas en el tatuaje, más, No, más igual. tiempo lleva tu cuerpo en tensión, A ver, más hay llevas una- aguantando. 9 horas me parece una barbaridad, pero sí, por ejemplo, yo pasé 3 y recuerdo que hubo un momento, al principio era así, luego ya llegaba un momento en como que se estabilizaba ese dolor Sí. y ya cuando sabía que estaba acabando, como es psicológico, al final terminas también doliéndote Sí, mucho, ¿no? Es como hay una curva ahí. Sí, pero es lo que decimos, es lo que has dicho, al final el dolor es algo muy subjetivo y tiene mucho que ver el cómo seas capaz tú de llevar el dolor. Porque es verdad que hay personas que cuando empiezan la sesión, como vienen con los nervios y tal, de repente ven que no es tanto, porque Sí, a lo mejor se lo se esperaban. relajan. Claro, entonces te relajas y de repente empiezas a hacer Sí, porque todo... si estás en tensión, supongo que todo eso, pues claro, influye, Exactamente. evidentemente. Pero es verdad que, mira, sería muy interesante que empezases a dar clases de meditación. Claro. Porque es No. muy interesante que cuando No, estás tener una actuando- técnica de relajación o la propia Exacto. hipnosis para la analgesia, que también se puede sugestionar. Además que es lo que te he dicho, que hay gente que lleva los tatuajes muy bien porque son capaces de relajarse muchísimo y son capaces de abstraerse en cierto sentido, ¿sabes? Y te hace como una automeditación, una autohipnosis a ellos mismos y son capaces de relajarse. Y luego hay personas, por ejemplo, que su propia meditación es hablar con la persona, ¿sabes? Sí, Cuanto más hablas, distracción. más te distraes, Eso es distracción. mejor lo llevas. Sí, sí. Además, yo tengo muchas ganas y una de las iniciativas de esta charla era unir estos dos mundos porque al final es verdad que, bueno, yo creo que la psicología en realidad... Se en impregna cuanto- casi todo, por Sí, eso sí. al final. Por eso, pero yo creo que en realidad es que los tatuajes tienen mucho significado y hay tantas cosas que se pudieran ahondar que yo, por ejemplo, inicio en los tatuajes estaba muy marcado porque yo lo conocí mientras estaba terminando la carrera. Entonces, para mí fue la decisión de, sé que no me voy a dedicar profesionalmente a la psicología, pero veo un montón de psicología en los tatuajes, Ya. ¿sabes? Incluso en las propias sesiones, el cómo tú hablas con la persona, cómo cada persona lleva los tatuajes, un montón de cosas. A mí me maravillaba, por ejemplo, yo, claro, en Tenerife cuando yo estuve viviendo era todo lleno de ingleses. Los ingleses, claro, nos llevan a nosotros un montón de años por adelantado del tema. Y me parecía tan divertido el hecho de que cada uno llevara porque claro, era como los de ahora, es decir, un montón de tatuajes, de colores, de cosas, de hombres, mujeres, gente mayor, daba igual, todo el mundo. Y entonces yo creo que aquello era como que me despertó la idea, ¿no? Era como, sí, yo quiero verme así, ¿no? Con ese colorido. Sí. Es verdad. Además es Sí. que el mundo del tatu lo bonito que tiene es como que tiene esa parte psicológica, pero tiene mucha parte de arte. Sí. Entonces como que te abre mucho la mente, ¿sabes? Sí. Y genera muchas emociones y es lo que te digo, hay como muchas cosas. Ujú.
Tiene que ver absolutamente, claro. Bueno, incluso depende de dónde te lo pongas, si en la parte derecha o la parte izquierda, de forma frontal, en la parte de la espalda, es decir, tiene un significado distinto, ¿no? Sí, Por lo visto, sí. en la parte de la espalda es verdad que te cansas menos, que la gente te dice, póntelo atrás, que así ya no te Que aburres te de lo ves vértelo. menos. Yo creo que si estás tan a gusto con lo tuyo, decir, a mí me encantaría vérmelo, ¿no? Pero es algo subconsciente también, el hecho de decir, ¿por qué atrás? Pues por lo visto, pues tiene algo que ver con las cargas, con lo Sí. que tú llevas, ¿no? Con tu fuerza también, ¿dónde cargas tú la fuerza atrás? Todo tiene También su significación. hay algo muy interesante que yo se lo digo mucho a la gente que se tatúa recién y que no tiene ninguno, que va a ser su primer tatuaje, y les digo, a ver, quitarle importancia, porque cuántas veces, o sea, es que los tatuajes pasan a ser parte de ti. Entonces yo muchas veces que se lo explico a la gente digo, no te das cuenta, yo me miro al espejo y no me veo los tatuajes, o sea, me veo a mí. Y yo creo que ahí está la coherencia de la que hablábamos, de que es algo que tú estás a gusto con lo que te has hecho, Es que la gente te identifica y no te das cuenta. La gente que te conoce, te quitan la cabeza, es decir, y te ponen así el cuerpo de cintura para arriba. Ya saben que eres, da igual. Sí, sí, sí. Te ven por detrás, te ven la espalda, dices, ya sé quién eres. Sí, sí, sí. Rápido, literal. ¿no? O sea, hay una identificación total, ¿no? Con el dibujo. Y bueno, a ver, eso es maravilloso también, ¿no? Que Sí, sea sí, singular. sí, sí. No sé, al que le guste. Que hay gente que lo que le gusta no es pasar totalmente desapercibido, todos iguales. Y no significa llamar la atención como este hombre, sino el hecho de sentir, pues eso, que eres una persona, una pieza única, puede ser de alguna forma. Claro, Sí, pero sí. no hasta ese punto extremo, creo, pero Claro. vamos, en el sentido de hacerte daño. Mutilarte ya no es hacerte daño, es claro, generarte una discapacidad. Literal, además queriendo. Claro, Como, porque madre daño mía. no lo hacemos realmente cuando estamos ahí, pero llega a ser un poco bizarro todo eso, ¿no? Es decir, o sea, yo llego a un Yo extremo es de que decir, a lo ver qué que más creo- me puedo inventar para que... Claro, esto- yo es que ese es el problema, es Eso, lo que claro, yo ¿no? creo que le ha pasado, que es que él no, desde un principio no lo tenía tan claro, porque al final te estás mochando los dedos, te has quitado la nariz, la no, nariz, no, te todo. estás mutilando. Si a ti estéticamente te mola y tal, adelante. Y lo llevas queriendo hacer 20 años, pero si es algo que has decidido hace un mes y que no lo tienes del todo claro y no sabes dónde va a evolucionar tu proyecto, que es lo que le está pasando ahora, que se está arrepintiendo. Y me parece totalmente lógico. Bueno, pero aquí estamos hablando de él. Total, desde luego. Conseguirlo conseguido. No sé si se podría hacerlo, pero por si acaso lo digo. ¿Qué consejo le darías tú a una persona muy indecisa, psicológicamente en general, no solo con los tatuajes, sino en su vida? ¿Qué consejo podrías darle para tomar la decisión de qué tatuaje verse? ¿Hay algo que pueda...? Una persona que es indecisa siempre para todo. Sí. Lo primero, trabajo personal, porque es verdad que las personas indecisas el problema que tienen generalmente es que no quieren asumir los riesgos. Entonces, claro, prefieren que lo asuma por ellos. Entonces, prefiere que le digas, oye, que me tatúo, porque al final la culpa la vas a tener tú. O sea, si me equivoco, no me gusta, como tú me has dicho que me haga esto, ¿no? Yo creo que nadie va haciendo eso, pero realmente Sí es lo como... hacen. Sí lo hacen. Sí lo hacen. A su extremo. Bueno, yo creo que es una necesidad de maduración, ¿no? Es decir, al final uno tiene que... La vida es riesgo y tenemos que tener la capacidad de decir, bueno, pues igual ahora me gusta y dentro de 2 días no me gusta, empieza por algo pequeñito, es decir, pero si quieres hacerte un tatuaje, plantéate por qué lo haces, qué quieres, o sea, y qué significa para ti, qué valor tiene para ti. Y piensa que además es posible que ese valor que tú le estás dando ahora no tenga absolutamente nada que ver con el día de mañana. Entonces, al final, para toda la vida vamos demostrando nuestra madurez en muchas cosas de las que hacemos, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es trabajarnos, que deberíamos de trabajarnos todo, porque ya aprovecho para decir que yo no lo necesito, el psicólogo o el coach o lo que sea, es decir, es un error total porque todos necesitamos guías a aprender, es decir, para cualquier momento de nuestra vida, todos, Sí. incluidos los profesionales. Todos lo necesitamos porque estamos en ese proceso de crecimiento, más puntualmente, más tal, unos con más necesidad que otros, pero al final todos. Además, yo creo que una buena labor que tiene el psicólogo, y nosotros lo hacemos, es que muchas veces vienen preguntando por un tatuaje y cuando tú ya ves a esa persona demasiado indecisa, es preferible mandarle para atrás. Piénsatela. Claro. Y decirle, oye, yo no tengo prisa por tatuarte, no Claro. tengas tú por tatuarte tú, ¿sabes? Claro, claro. Toma bien la decisión, ven a preguntar las veces que haga falta. Yo te enseño diferentes estilos, diferentes diseños, así que puedas ir Que viendo. y cuando lo tal. tienes claro, eso me ha pasado conmigo con los embarazos, ¿no? Yo me hice un piercing, Sí. te lo quitabas y en cuanto nacía el niño, te lo volvías a poner. Sí, sí, sí. Volvías a quedarte, me lo ponía. Sí, Te sí. lo tengo clarísimo. O sea, Claro, claro. nacería 20 veces y las 20 veces me haría esto, ¿no? Total. O sea, cuando tienes una cosa clara es que lo tienes claro. O sea, te va a dar igual lo que la crítica, lo que te digan, lo que lo hagas. Para eso al final
está informarte, ¿no? Y sentirlo de alguna forma también, es decir, yo me quiero tatuar las manos, es decir, pues algo, y dices, claro, tengo que asumir las consecuencias que pudiera tener eso, cómo se va a ver eso, como tal, es decir, pero tengo que estar dispuesta a asumir eso, ¿no? Sí. Por mis principios o tal, es decir, si en mi caso profesionalmente me afectara, es decir, pues claro, yo tengo que asumir que a la persona que tal le va a desagradar o no va a confiar o más tal, tengo que asumir la pérdida de ese paciente, lo asumo. Todo, sí. Si no, no me lo voy a hacer, claro. Sí, pero siempre está bien tener pues opciones, ¿no? Al final, vale, puedes ser una persona indecisa, pero si tus opciones son limitadas, a lo mejor lo que tienes que hacer con esa persona es abrirle... Claro, pero para eso tiene que tener un proceso previo, ¿no? Es decir, lo que estamos Sí, hablando, claro. O todo lo contrario, a lo mejor entre más opciones es más difícil elegir. O quizá no es el momento y quizá lo que tiene que hacer es intentar darse un tiempo, ¿no? Hasta que vaya evolucionando también ese pensamiento. Además, a mí me ha pasado con muchos clientes que, sobre todo con clientes como hemos comentado, ¿no? Siento que tiene que ser ahora y tal, y a lo mejor lo tienen claro, y yo les digo, mira, te aseguro que no es el momento. Si tú lo sientes, estupendo, pero te vas a hacer algo que te vas a arrepentir, date un día más. ¿sabes? Por lo menos uno. Claro, en plan, háblalo con la almohada por lo menos. Sí, mira, en el sueño porque al final el sueño tiene ese efecto, ¿no? Es decir, nos aclara muchas ideas, muchas cosas, ¿no? Entonces puedes levantarse por la mañana diciendo, lo tengo claro. Claro. ¿Qué ha pasado ahí? Sí. Si al final a la cita puedes hasta última hora decir que no, pero... El sueño es muy interesante también. Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí, porque yo creo que en verdad las preguntas que habían hecho desde las redes sociales están todas resueltas con todo lo que hemos ido comentando. Va, genial. Han salido cosas muy guay y la verdad estoy súper contenta Y yo con la también, charla. me lo he pasado fenomenal. La verdad que sí. Y he aprendido un montón de vosotros dos también. Hombre, y nosotros de ti, sobre todo. Espero que os haya gustado. Cualquier cosilla más, si os ha quedado alguna duda, la podéis dejar en los comentarios. Y si os gustan estos vídeos y le dais suficiente apoyo, cómo no, va a haber más. Así que muchísimas gracias. Gracias. Chicos.